El alma humana es permanentemente herida, recibe dolores profundos difíciles de sanar. Desde niños acumulamos en la bolsa de nuestros recuerdos diferentes episodios traumáticos, heridas que influyen negativamente en la formación del carácter del ser humano, impidiéndonos desarrollar todo el potencial, las capacidades, ser más útiles, pero sobre todo ser más felices en la vida. ¿Qué son las heridas emocionales o las heridas del alma? Las heridas emocionales, primero, son el rastro de la vida de una persona por la vida de otra. O sea, son las huellas, el rastro, la marca que dejan las personas cuando pasan en la vida o sobre la vida de otras. Quiere decir que desde pequeños nuestros familiares, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros cercanos pasaron por nuestra vida, dejando una marca, una huella, dejando en la mayoría de veces heridas profundas que quedaron allí cinceladas, guardadas, marcadas, y son ese rastro que a veces es difícil de borrar o imborrable, lo que se llaman heridas del alma, que quedan allí para toda la vida. Pero también las heridas del alma son la consecuencia de nuestra terquedad o nuestra obstinación. Quiere decir que muchas veces alguien nos advirtió: no hagas esto, no te metas por allí, esta decisión es incorrecta, no te juntes con estas personas, no te conviene que hagas esto. Y sin embargo, nosotros no les escuchamos. Y a la hora de cerrar nuestros oídos y nuestra atención, entonces tomamos decisiones erradas, las cuales nos llevaron luego a que personas nos lastimaran, a que se formaran unas heridas, a que alguien se aprovechara de nosotros, a que jugaran con nosotros, a que jugaran con nuestros sueños, con nuestros sentimientos. Quiere decir entonces esto que muchas de las heridas emocionales que tenemos fueron causadas por nosotros mismos. Nosotros nos las buscamos, fueron innecesarias, habían podido evitarse, pero la terquedad y la obstinación nos llevó a cerrar los ojos y los oídos y a no escuchar el consejo. Cuando entonces vemos esto, sabemos que la mayoría de veces las heridas internas, las heridas emocionales no se ven, pero están allí. Las sabemos disimular de manera muy especial con máscaras de apariencia. Nos colocamos máscaras para que nuestros semejantes no se den cuenta cuánto estamos sufriendo. Disimulamos, nos ponemos máscaras según la ocasión, según el momento, según las personas que nos rodean, y cada vez entonces usamos una máscara distinta para que los demás no se den cuenta cómo estamos por dentro, cuánto estamos sufriendo. Pero si pudiéramos echar un vistazo a nuestro mundo interior, a lo profundo de nosotros, cada uno de nosotros nos aterraríamos al ver cuánto dolor, cuántas heridas, cuánto sufrimiento hay escondido en lo profundo del alma. De allí hay una frase que dice: no soy todo lo que ves, pero tampoco puedes ver todo lo que soy. ¿Qué quiere decir? Que caras vemos, pero corazones no conocemos. Que podemos ver superficialmente a las demás personas, pero solamente cada uno sabe por dentro qué está llevando en lo profundo. Vamos a ver entonces qué significa estar enfermo, porque cuando hablamos de heridas, hablamos de enfermedad. Y cuando hablamos de esto, entonces, la palabra enfermedad es un término que viene de una raíz latina que significa infirmitas. De allí se deriva entonces esta palabra, y la palabra infirmitas significa falto de firmeza, significa no estar firme. Entonces, cualquiera que no esté firme está enfermo. Cuando, por ejemplo, físicamente estamos enfermos, lo que sucede es que no nos podemos sostener, no podemos levantarnos de la cama, estamos mareados, el dolor agudo nos reduce y no nos deja estar estables para enfrentar ese día, para enfrentar la vida. De allí que tenemos entonces muchas veces que reposar. Así nos damos cuenta entonces que encontramos padres de familia tambaleando, sin firmeza, a punto de derrumbarse, pero asimismo o al mismo tiempo están tratando de afirmar a sus hijos, de fortalecerlos,
de ayudarlos a que estén equilibrados y firmes. Pero la pregunta es, ¿será que un enfermo puede curar a otro enfermo? ¿Será que alguien que no está firme puede ayudar a afirmar a los demás? Entonces, una herida, cuando no se cura, produce enfermedad. Y las heridas emocionales son muy dolorosas y son también muy difíciles de sanar. Entonces, cuando las heridas sangran, lo que debemos hacer es parar esa hemorragia, ese sangrado. En este caso, las heridas emocionales nos llevan a estar sangrando durante toda la vida. Nos llevan a estar perdiendo vida. Y si esas heridas no se tratan, no se curan, no se sanan, nos vamos muriendo lentamente por dentro. No podemos llegar a la meta, al cumplimiento de nuestros sueños, del proyecto de vida que tenemos. Porque, por ejemplo, ningún atleta que corre carreras puede salir a correr la carrera si tiene el tobillo roto o el tobillo enfermo. Necesita primero curarse para luego poder correr y llegar a la meta. Entonces vamos a ver en este momento solamente dos de las heridas emocionales más grandes que el ser humano recibe en el transcurso de su vida. La primera herida se llama la herida mortal del rechazo. Y aquí quiero traer entonces a la memoria una situación muy particular que sucedió por allá en los años 60 en Estados Unidos, cuando se levantó un joven llamado Charles Mason, y este joven entonces, resentido, herido, que en su historia pues se cuenta que fue hijo de una madre muy joven y su padre nunca quiso reconocerlo, y su recuerdo de niñez fue que él iba de hostal en hostal, iba de hotel en hotel y vivía con su madre a su lado, y su madre pues con uno y otro hombre, los cuales pues él trataba de ver como padrastro, pero siempre lo rechazaron. A la edad de 12 años este joven comenzó su vida de delincuencia, estuvo en centros de reclusión y pues obviamente después fue a la cárcel en varias ocasiones, entró y salió por diferentes delitos. Pero por allá como a los 32 años, este joven comenzó a perfilar a otros jóvenes con las mismas características de vida suya, jóvenes que él veía rechazados, por ahí abandonados, resentidos, mal con su familia, y comenzó a reclutarlos y comenzó a convertirlos o a crear una especie de familia llamada la familia Mason. Entonces, en esta familia llegaban toda clase de muchachos y él los recibía como siendo para ellos una especie de padre, una especie de mesías, de consejero, de líder, y pues tanto los perfiló y tanto les trabajó su mente y tanto se aprovechó de esa situación emocional que él mismo también vivía, que logró controlar a estos jóvenes a tal punto que se drogaban, a tal punto que pues tenían relaciones sexuales con todas las niñas, todas se entregaban a él. Pero llegó un momento de esta familia en la cual pues él les dio órdenes a estos jóvenes que fueran a matar a un grupo de personas. Es así como estos muchachos se fueron un día y asesinaron a 6 personas un solo día. Pero cuando lo entrevistaron un día, estando en la prisión, y le preguntaron sobre su vida y sobre sus asuntos y qué recordaba de su madre, él decía: lo único que recuerdo o que me patina en la cabeza todos los días es que un día mi madre me vendió en una cantina a una cantinera por una jarra de cerveza. Quiere decir que su mamá era pues alcohólica, drogadicta, y en este mundo de perdición tomó a su hijo y lo entregó por una jarra de cerveza a una cantinera. En ese sentido vemos cómo entonces el rechazo tan profundo puede llevar a un joven, a una persona, a convertirse en un psicópata, en un delincuente, a convertirse en una persona que aborrece las leyes,
a convertirse en una persona que puede hasta quitarle la vida a otros, producto de esa herida tan grande en el corazón. Cuando hablamos entonces de este rechazo, tenemos que mencionar que existen dos tipos de rechazo. El primer rechazo es el rechazo evidente. Es el rechazo que se muestra a través de diferentes acciones. Por ejemplo, cuando los hijos no son deseados. Cuando nuestros padres o cuando los padres no querían o no quisieron que los hijos nacieran. Cuando abandonan, por ejemplo, a los hijos. Escuchaba en las noticias hace un poco tiempo que entre el año pasado y este año de la pandemia, en Colombia fueron abandonados 720 niños aproximadamente en las calles. Literalmente los tiraron a la calle. Literalmente sus padres los tomaron y los dejaron en una puerta, los dejaron en un bus, los dejaron en algún lugar sueltos y abandonados por X o Y razones, pero les abandonaron. Entonces la palabra abandono significa dejar, alejarse, descuidar, desamparar. Y en ese sentido muchos niños y muchos jóvenes son abandonados literalmente por sus padres, despreciados, no son amados, no son deseados, y de allí viene la principal fuente entonces de rechazo. Pero también hay muchos niños hoy y muchos jóvenes que tienen la figura, el fenómeno de tener los padres vivos, pero son ellos huérfanos. ¿Qué quiere decir? Huérfanos con padres vivos. ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas entonces, o muchos jóvenes, que usted ve por ahí en la vida, por ahí en la calle, en el colegio, en el parque, y usted ve a esa joven, a esa persona, y usted dice, pero este muchacho mínimo es huérfano, mínimo no tiene a nadie en la vida, mínimo no tiene a nadie en el mundo. ¿Qué hace por ahí? ¿Qué hace consumiendo drogas? ¿Qué hace en la calle a esa edad? ¿Qué hace en esto? ¿Qué hace en esta situación? Y resulta que son jóvenes y niños que sí tienen padres, pero parecieran que fueran huérfanos. O sea, son hijos que tienen padres vivos, pero son como huérfanos, por el abandono, por el rechazo, por el aislamiento. Porque en ese sentido pues nos damos cuenta que lastimosamente muchos padres no solo abandonan yéndose de la casa o no deseando que el hijo nazca o impidiendo que nazca, también lo hacen cuando son ausentes en ese papel que tienen que tener de acompañar, de amar, de cuidar. Entonces cuando hablamos del abandono, del rechazo como tal y el abandono, podemos mencionar aquí lo que implica el aborto como tal. La palabra abortar significa interrumpir, impedir el nacimiento, en este caso pues físico. Esa es la razón por la cual en Colombia anualmente se practican aproximadamente 250.000 abortos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 250.000 padres de familia en el año, o futuros padres o potenciales padres que sencillamente a la hora de enterarse que van a ser padres, toman la decisión de abortar a sus hijos, toman la decisión de decir, no quiero que nazcan, no es el momento, no los estábamos pidiendo, no fue deseado, fue producto de algo allí que no fue gestado en el amor. Y entonces deciden toman la decisión del aborto. Pero aquí vemos algo muy traumático, una aterradora experiencia de vida real que se vive en Estados Unidos. Allí existen muchas clínicas de aborto clandestinas o para el aborto, y resulta que en algunas de ellas se practica lo que se llama el aborto mental. ¿Qué es el aborto mental? El aborto mental es que la jovencita que está embarazada con su pareja o con su novio y que no quieren tener el hijo, pues deciden ir a esta clínica y allí les hacen una especie de terapias psicológicas en las cuales a través de los pensamientos y la verbalización, la expresión de palabras negativas, inducen a que ese niño se les venga, a que pierdan ese bebé, a que pues se interrumpa ese embarazo. ¿Cómo lo hacen?
Entonces le dicen a la pareja o a la jovencita madre o embarazada, bueno, usted durante un mes va a estar en su casa, en el bus, en el trabajo, en el baño, donde esté, repitiendo todos los días distintas palabras negativas a su bebé. Entonces, mírese el vientre y lo toca y dígale al niño o dígale al bebé, no te quiero, no te amo, te aborrezco, te odio, quiero que te mueras. Yo no pedí traerte a este mundo. Eres producto de un error, de una casualidad, de un desliz. Y toda clase de aberraciones que pudiéramos pensar e imaginarnos hacen pues que esta persona repita. Y lo más sorprendente de todo es que sí, en muchos casos tiene resultados verdaderos, y entonces después de unas semanas esa persona comienza a experimentar pues esa experiencia de que su hijo se le va a venir, y ya luego con ayuda de alguna otra terapia, de algún otro medicamento, pero sin tener que haber utilizado un procedimiento quirúrgico, entonces esta niña o esta mujer pierde a su bebé. Literalmente se le viene. Tanto lo rechazó, lo odió con la mente y con las palabras, que literalmente funciona pues esta clase de rechazo, esta clase de desprecio a una vida. Pero también cuando hablamos del aborto, abortar también significa, esta palabra significa hacer fracasar, interrumpir. Entonces muchos padres de familia sí tienen a sus hijos, los vieron nacer, los ayudaron a llegar a este mundo, pero luego de eso les impiden, les interrumpen en su vida, les bloquean su proyecto de vida, les bloquean su presente, les interrumpen negativamente. ¿Cómo? Con una mala crianza, con el descuido, con el desamor, con el abandono. Entonces también hay muchas personas que andan, muchos jóvenes y muchos niños por la vida y son abortados, vivientes. O sea, son abortados que están vivos, pero fueron abortados porque sus padres les impidieron, les interrumpieron, les hicieron fracasar su vida. Fueron entonces también responsables del fracaso de muchos muchachos que hoy están por ahí llevados por el viento. También entonces está el rechazo evidente, que lo mencionamos ya, y el rechazo disimulado, el rechazo que se disimula, el rechazo que no es tan evidente, pero que está ahí, que se está dando. Y es que este rechazo se da cuando los padres deciden estar preocupados por sus hijos. Ojo con esto que vamos a explicar. Cuando los padres deciden estar preocupados por sus hijos, entonces lo que hacen muchas veces es rechazarlos y ayudarles a arruinar su vida y su proyecto. La palabra preocupación significa ocuparse antes de. Entonces, los padres de hoy están preocupados por conseguir para sus hijos, están preocupados por solucionar para sus hijos, están preocupados por cuidar y construir el futuro de sus hijos, el mañana de sus hijos. Es que yo quiero que mi hijo llegue muy alto, llegue muy lejos. Yo quiero que mi hijo estudie esto, lo otro. Yo quiero que mi hijo no viva lo que yo viví. Yo quiero que mi hijo salga adelante. Entonces estos padres lo que hacen es preocuparse del futuro de sus hijos o en el futuro de sus hijos. Entonces se ponen a trabajar excesivamente, entonces hacen muchas cosas por conseguir dinero, entonces no tienen tiempo, entonces no tienen cuidado con sus hijos, porque ellos están preocupados por el supuesto futuro de sus hijos. Entonces, en ese sentido, lo que están es rechazando a sus hijos, porque los hijos nuestros no necesitan que nos preocupemos por ellos. ¿Saben qué necesitan ellos? Que nos ocupemos de ellos, que nos ocupemos en el ahora, en el presente, en el ya, en lugar de estarnos preocupando por el futuro y descuidándolos. Entonces, cuando nos ocupamos de ellos, en lugar de estar preocupados por ellos, lo que hacemos es
cuidar el presente, vivir el presente. Los hijos necesitan hoy de mi tiempo, hoy de mi amor, de mi diálogo, de mi cuidado, de mi corrección, de mi acompañamiento. El futuro dejémoslo, ¿cierto?, sin pensar tanto en él. Tiene que haber un equilibrio, en el sentido de que sí es bueno pensar en un proyecto de vida y lo que queremos para nuestros hijos, pero no podemos irnos fantasiosamente hacia el futuro que ni siquiera existe. Usted no sabe si todo lo que está haciendo para sus hijos, ellos lo puedan disfrutar un día, si ellos partan de este mundo primero que usted. Entonces no se preocupe, sino más bien ocúpese, porque preocuparse es una manera de rechazo encubierto y disimulado de los padres hacia sus hijos. Es la justificación perfecta para decir: mira, es que no tengo tiempo para ti porque es que estoy trabajando para tu futuro. Y acuérdense que lo más valioso, la palabra amor para los hijos significa tiempo. Ellos la traducen como tiempo, acompañamiento. Entonces vamos a ver cómo esta herida del rechazo va desangrando a esa persona que ha sido herida con el rechazo, con el abandono. ¿Cómo se desangra? Primero, se desangra mendigando amor. Este joven, este niño, esta persona que ha sido rechazada, que ha sido abandonada, vivirá su vida mendigando amor a los demás. Y entonces son estas personas que viven queriendo saber si otros los aman. Y le preguntan: ¿me quieres? Dime que me quieres. ¿Me amas? ¿Verdaderamente me amas? O sea, la persona rechazada nunca se convence de que es amada. Y vive siempre pidiendo y buscando y mendigando amor. Se vuelven limosneros de amor. A cualquiera que les dé una moneda, un centavo de amor, se lo reciben y se sacian con ese centavo de amor, sin importar de dónde venga, buscando agradar a los demás, buscando quedar bien con los demás. Hacemos las cosas para ser reconocidos, aplaudidos, para que nos vean, para tratar de mostrar que sí somos capaces, que sí podemos, que sí valemos la pena. Y entonces así creemos que las demás personas nos van a aceptar, nos van a valorar, nos van a apreciar, y resulta que lo que vamos haciendo es desangrándonos emocionalmente, vamos perdiendo vida, nos vamos secando por dentro, nos vamos quedando vacíos por dentro. ¿Por qué? Porque estamos fundiendo y entregándolo todo en función de querer agradar a otra persona y nos desgastamos. Entonces no estamos llamados a dar la talla a nadie. No estamos llamados a hacer las cosas en la vida para que otros nos vean, nos aplaudan o nos reconozcan, o para quedar bien con los demás. Estamos llamados a hacer lo que hagamos y a hacer lo que seamos simplemente porque nosotros mismos debemos forjar un carácter triunfador. Entonces, finalmente, vamos a hablar de la segunda y en este caso última herida emocional más difícil que a veces recibimos, y se llama precisamente la traición. Esta es una herida muy dolorosa, muy difícil de soportar, por el motivo que pues esta herida la recibimos casi siempre de los seres más queridos, de los seres más cercanos, de aquellas personas en las que más confiábamos, de aquellas personas en las que más creíamos. Entonces la palabra traición significa engañar, defraudar, cambiar por otro, traicionar por otro. Y esa traición, cuando hemos vivido esa experiencia de ser traicionados, nos puede convertir en personas excesivamente miedosas. Es el miedo profundo a perder lo que vale para mí, ese ser querido, esa persona, esa cosa que yo consideraba que era mía, que me pertenecía. Y ese es el miedo que experimentan nuestros hijos cuando son rechazados, cuando son abandonados. Ese es el miedo de la esposa o el esposo que experimentó una infidelidad, una traición, y obviamente esta herida también nos va desangrando. ¿Cómo nos desangra la herida de, en este caso, la traición? Nos va desangrando convirtiéndonos en personas extremadamente desconfiadas, extremadamente celosas. Entonces aquí aparece un síndrome llamado celotipia o síndrome de Otelo.
que es un trastorno delirante que lleva a la persona que tiene celos a pensar que su pareja o ser amado le está siendo infiel, que le van a traicionar, que le van a abandonar. Entonces esa persona que tiene celotipia o estos celos excesivos comienza a ver rivales imaginarios por todos lados. Comienza a ver por todas partes a esa posible persona con la que le van a traicionar, con la que le van a cambiar, y se convierte en un pensamiento obsesivo. Vive buscando pruebas sobre la supuesta traición que tal vez no existe, para poder vengarse, para poder pues hacer algo y recuperar eso que le quitaron o eso que le pertenece. Entonces esta persona que ha sido engañada, que ha sido traicionada, se compara con los demás, siente envidia de otros, siente que él es menos que los demás, minimiza sus virtudes y maximiza sus defectos. Se ve los defectos por todas partes, se siente incompetente, pierde el valor de su vida, vive mirando las cosas buenas, las cosas mejores, las grandes virtudes de otros, y en ese sentido se compara. También se va desangrando esa persona, devaluando su vida, quiere decir, se desacredita, se considera poca cosa, considera que no tiene valor. Y finalmente se puede desangrar de una manera más dramática todavía, que es saboteando su vida y echándose a sí mismo a perder. Quiere decir, no quiero vivir más, no quiero estudiar, me voy a lanzar al alcohol, a las drogas, no tengo sentido para vivir, no quiero vivir más esta vida, y arruina su propia vida. Él mismo o ella misma se sabotea a sí mismo, él mismo o ella misma se echa a perder, terminando finalmente pues en cosas muy tristes. Finalmente entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que mirar aquí tan importante? Y es que esa vida, ese hijo, ese familiar, esa esposa, ese esposo que se está desangrando por esas heridas emocionales, que está agonizando, que se está secando, necesita rápidamente, para no morir más por dentro, para no morir más lentamente en esa agonía del desamor, necesita urgentemente dos cosas. Uno, detener la hemorragia, y dos, una transfusión de amor. Necesita que se le inyecte urgentemente amor, vida, o sencillamente perece. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos, los padres, por ejemplo, convertirnos en donantes de amor para nuestros hijos. Donarles cada día, hacerles esa transfusión de amor, de vida. Una vez le preguntaron a la Madre Teresa de Calcuta, ¿qué podemos hacer para que haya paz en el mundo? Y ella respondió, ve corriendo a tu casa, abraza a los tuyos, ámalos, bésalos, sírveles, diles que los amas. Y hacerles esa transfusión de amor, inyectarles amor, dándoles por lo menos 5 abrazos diarios. Todo niño necesita recibir, todo adolescente, 5 abrazos diarios. Necesita por lo menos 6 palabras de afirmación. Te amo, te quiero, eres especial, eres inteligente, te felicito. Necesita por lo menos 1 o 2 actos de servicio diarios, que les sirvamos, que ellos se sientan atendidos, que son valiosos, que son importantes, y necesitan nuestros hijos y nuestros amados por lo menos un detalle en la semana, un regalo, un detalle que sorprenda, una flor, una chocolatina, un acto de servicio, una tarjetica, unas palabras, una atención. Entonces, en ese sentido, debemos entregar ese amor. Y en ese sentido, debemos también aprender a guardar el amor que recibimos todos los días. Aprender a tener reserva de ese amor interior. Sed de vida, y tener sed de vida es vivir con pasión, es amar, es dar, es ofrecer, es recibir, es guardar, es tener reservas.